El día de ayer, escuchamos una advertencia dentro de un agujero negro en el espacio exterior. Lo que decía era aterrador. El café se había enfriado hacía 3 horas, pero Isaac Groh no se había dado cuenta. Estaba encorvado sobre su puesto de trabajo en el laboratorio de acústica del espacio profundo, mirando fijamente las ondas sonoras que le revolvían el estómago. Eran las 11:47, y la única luz provenía de su monitor y del letrero de salida de emergencia, tiñendo todo de tonos rojos y verdes. Estaba revisando datos rutinarios del Observatorio de Rayos X Chan Doctora. Otra noche más de radiación de fondo proveniente de Sagitario A, el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, a 26.000 años luz de distancia. Nada emocionante, nada nuevo, solo el zumbido cósmico habitual que los científicos habían detectado en 2003. Ese imposible si bemol 57 octavas por debajo del do central, la nota más grave del universo. Pero esta noche, algo era diferente. Isaac aisló la frecuencia de nuevo, con las manos temblorosas mientras ajustaba los filtros. Allí, junto al zumbido familiar, había un patrón que no debería existir. Los intervalos coincidían con los ritmos del habla humana. Pulsos de 1,2 a 1,5 segundos, la duración exacta de las pausas conversacionales. Se recostó en su silla, el cuero crujiendo en el silencio. Esto era imposible. Las ondas acústicas naturales de un agujero negro no tenían estructura. No tenían ritmo. Desde luego, no tenían la cadencia de una persona hablando. Los dedos de Isaac volaban sobre el teclado. Grabó el segmento. Lo etiquetó como anomalía Scribe 447 y buscó la información de contacto del Dr. Calderas. Su supervisor no estaría contento con una llamada a medianoche, pero esto no podía esperar. Escribió un mensaje, lo borró, lo volvió a escribir. Todo lo que escribía sonaba descabellado. Finalmente, optó por algo sencillo. El sonido del agujero negro. Está cambiando. Está respondiendo. Pulsó enviar, adjuntó el archivo de audio y se recostó a esperar. Entonces cometió el error de reproducir la grabación una vez más. Esta vez, cuando cerró los ojos y escuchó con atención, concentrándose en el patrón que se escondía tras el zumbido cósmico, oyó algo que le heló la sangre. Estaba respirando. Y entonces, tan débil que casi no lo oyó, un susurro. Isaac se quitó los auriculares de un tirón y se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. El laboratorio le pareció de repente demasiado grande, demasiado vacío, demasiado oscuro. Agarró su chaqueta y sus llaves y salió corriendo del edificio, sin molestarse en cerrar sesión ni bloquear su puesto de trabajo. No vio que la marca de tiempo de la grabación cambiara en su monitor después de irse. No vio que la forma de onda siguiera evolucionando, que el patrón se volviera más claro, más definido, más preciso. El Dr. Eder Reyes se despertó con el zumbido de su teléfono, como el de un avispón furioso. Lo buscó a tientas en la oscuridad de su habitación, derramando un vaso de agua en el proceso. La pantalla brillaba demasiado, deslumbrándole los ojos mientras entrecerraba los ojos para ver la hora. Las 6:30 de la mañana, 17 mensajes de Isaac Groh. El asunto del correo hizo que Calder se enderezara de repente y se despertara por completo. Está hablando. Hizo clic en el archivo adjunto, tomó sus auriculares y escuchó. Al principio, solo oía la familiar radiación de fondo del espacio profundo. El ruido blanco del cosmos se filtraba a través de instrumentos que costaban más que la mayoría de las casas. Pero Isaac había aislado algo, lo había realzado, lo había resaltado en la mezcla. El café de Cudes se enfrió en su mano mientras escuchaba. Había un ritmo, un patrón. Y bajo ese patrón, cuando se concentró de verdad, pudo oír lo que Isaac había oído. Una voz, no exactamente humana. Era demasiado compleja, demasiado extraña, como docenas de grabaciones reproducidas simultáneamente a velocidades ligeramente diferentes, pero sin duda era vocal, sin duda intencionada. Calder la reprodujo una y otra vez. En la cuarta reproducción, las palabras se hicieron claras, emergiendo del ruido estático como un cuerpo que emerge de las profundidades. No debiste haber mirado. Eder dejó caer su teléfono.
Cayó con estrépito sobre su piso de madera, el audio aún reproduciéndose, el susurro aún resonando. Lo recogió con manos temblorosas y detuvo la reproducción. Luego inmediatamente comenzó a hacer llamadas. A las 9 de la mañana, la sala de reuniones clasificada debajo del observatorio estaba llena de gente que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Miriam Lokach había sido sacada a la fuerza de una conferencia de lingüística en Praga, aún con su acreditación puesta y con aspecto irritado. La doctora Ari Finch se había unido por videoconferencia desde su oficina, con un fondo cuidadosamente neutro y una expresión escéptica. Silas Moore estaba sentado en un rincón, con los brazos cruzados, con aspecto de haber sido apartado a la fuerza de algo importante, y así era. Los registros de mantenimiento del conjunto de radiotelescopios no se iban a escribir solos. Y luego estaba el capitán Owen Blackwell. Calder ya había trabajado con el mando espacial, pero Blackwell era diferente. El hombre permanecía de pie en lugar de sentado, con una postura militar impecable, sin revelar nada en su expresión. Su presencia en lo que debería haber sido una reunión científica rutinaria transmitía un mensaje. Fuera lo que fuese, ya había sido alertado en los niveles más altos. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, dijo Eder, conectando su computadora portátil al sistema de audio de la sala. Voy a reproducirles algo que Isaac Rowe detectó anoche. Antes de hacerlo, quiero enfatizar que se trata de datos brutos del observatorio Chandra. No ha sido manipulado ni mejorado más allá de los procedimientos de filtrado estándar. ¿Dónde está Isaac?, preguntó Miriam. ¿No debería estar aquí para esto? No lo sé, admitió Eder. No contesta el teléfono. Seguridad revisó su apartamento. No está allí. Pero esa no es la principal preocupación ahora mismo. Eso no te preocupa. La voz de Ari resonó por los altavoces con incredulidad. Tu joven investigador te envía mensajes crípticos en mitad de la noche y luego desaparece. ¿Y piensas que eso no es lo más importante? Solo escucha, dijo Eder. Por favor. Reprodujo la grabación. La sala quedó en silencio. Incluso el zumbido ambiental del sistema de ventilación pareció desvanecerse a medida que el sonido llenaba el espacio. La radiación cósmica de fondo, el imposible si bemol, y debajo, entretejido en ella, el susurro. Cuando terminó, nadie habló durante un largo instante. Tócala otra vez, dijo Blackwell. Su voz era monótona, controlada, pero Eder captó algo en sus ojos. No sorpresa, reconocimiento. Eder la tocó de nuevo. Esta vez, todos lo oyeron con claridad. No debiste haber mirado. Es pareidolia, dijo de inmediato. El cerebro humano está programado para encontrar patrones en el ruido, especialmente en las voces. Estás oyendo fluctuaciones aleatorias en las ondas acústicas y las interpretas como habla porque así funciona tu cerebro. Llevo 15 años estudiando la pareidolia, dijo Miriam en voz baja. Esto no es eso. Aquí hay una estructura real. Sintaxis. Los patrones coinciden con los marcos lingüísticos que he visto en lenguas extintas, pero la combinación es imposible. Es como si alguien hablara en una lengua anterior a la civilización humana, pero que de alguna manera utilizara estructuras gramaticales que no deberían coexistir. Blackwell se dirigió al frente de la sala. Doctor Reyes, necesito que me envíe todos los datos que Isaac recopiló. Cada archivo, cada grabación, cada nota, y necesito que todos los presentes firmen acuerdos de confidencialidad antes de que se retire. Esto es un descubrimiento científico, protestó Eder. No podemos simplemente ocultarlo. No lo vas a ocultar. Lo estás conteniendo hasta que entendamos a qué nos enfrentamos. La expresión de Blackwell se suavizó un poco. Doctor, no es la primera vez que detectamos algo así en un agujero negro. La sala quedó en silencio. ¿De qué estás hablando?, preguntó Eder. Blackwell suspiró. El sonido de un hombre a punto de romper una promesa que había mantenido durante mucho tiempo. Hace 15 años, se llevó a cabo una misión, el sondeo profundo de Perseo. Un equipo se encontraba cerca del agujero negro en el centro del cúmulo de Perseo. Estaban estudiando las ondas acústicas que la NASA había detectado allí.
Abrió un archivo en la pantalla principal de la sala, clasificado, solo para ojos. El encabezado dejó a Eder sin aliento. Informaron haber escuchado algo en los datos. Algo que respondía a sus sondas y que parecía ajustar su frecuencia para coincidir con la de sus instrumentos. En 2 semanas, se perdió toda comunicación. Blackwell revisó las imágenes. Un barco a la deriva, pasillos vacíos, estaciones sin personal. Encontramos la embarcación intacta, con el sistema de soporte vital en funcionamiento y sin señales de lucha ni violencia. Pero la tripulación había desaparecido. Los 17 se esfumaron. ¿A dónde fueron?, susurró Miriam. No lo sabemos. La única evidencia que encontramos fue en el núcleo de la computadora. Registros que muestran que decodificaron un mensaje de las ondas acústicas. Blackwell mostró una última imagen. Palabras grabadas en el casco de la nave, talladas con lo que parecía ser un cortador de plasma. Las cartas eran toscas, apresuradas, desesperadas. Lo oímos. Respondimos. Lo sentimos. El silencio en la habitación era absoluto. El informe oficial lo calificó de accidente de reactor, continuó Blackwell. Los cuerpos figuraban como perdidos en el espacio durante la evacuación de emergencia. Pero no hubo accidente. No hubo evacuación. Simplemente desaparecieron. Los miró a cada uno por turno. Y lo enterraste, dijo Calder. Seguí órdenes. Y ahora, 15 años después, estás captando el mismo tipo de señal de la AR de Sagitario. Así que sí, Dr. Reyes, va a firmar el acuerdo de confidencialidad porque sea lo que sea que habló con esa tripulación, está hablando de nuevo. Y esta vez, la situación le tocó más de cerca. Miriam Locke pasó los siguientes 3 días en su laboratorio de análisis, sobreviviendo a base de café y comida de máquinas expendedoras. Había instalado 7 estaciones de trabajo diferentes, cada una ejecutando un programa de análisis lingüístico distinto, comparando los patrones acústicos con todas las bases de datos lingüísticas a las que tenía acceso. Los resultados la hicieron reír y gritar a partes iguales. El patrón era imposible. Coincidía con fragmentos de sintaxis sumeria, estructuras gramaticales protoindoeuropeas, e incluso elementos de lenguas que se habían extinguido miles de años antes de que los humanos tuvieran telescopios capaces de observar la estrella Sagitario. Pero no se trataba de ninguna de esas lenguas. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza provenía de una caja diferente, pero todas encajaban a la perfección. Lo más inquietante fue lo que descubrió sobre la transmisión en sí. Las ondas acústicas no solo transportaban el mensaje, sino que estaban siendo manipuladas activamente. Algo modulaba las vibraciones naturales del gas alrededor del horizonte de sucesos del agujero negro, utilizando la radiación cósmica de fondo como señal portadora. Requeriría un control sobre la materia a escalas que no deberían ser posibles. Una precisión que haría que la tecnología humana más avanzada pareciera herramientas de piedra. Miriam abrió los datos del anillo de fotones que el CER le había enviado. En 2021, los científicos habían descubierto que los agujeros negros estaban rodeados de infinitos ecos de luz. Anillos de fotones que rodeaban el horizonte de sucesos eternamente. Cada anillo mostraba el agujero negro en un momento diferente. Teóricamente, algunos de estos ecos podrían mostrar eventos de hace millones de años. Los patrones acústicos coincidían perfectamente con las fluctuaciones de estos anillos de fotones. Lo que fuera que estuviera enviando el mensaje no solo se transmitía a través del espacio. Se trataba de tejer información en la trama del espacio-tiempo mismo, codificándola en la luz que jamás podría escapar, utilizando el horizonte de sucesos como un dispositivo de almacenamiento cósmico. Su computadora emitió un pitido con un nuevo correo electrónico. Sin remitente, sin asunto, solo un archivo de audio. Sabía que no debía abrirlo. Todos sus instintos le gritaban que lo borrara, que llamara a seguridad, que se alejara. La abrió. El susurro llenó sus auriculares con más claridad que antes, con mayor nitidez. Y esta vez, no hablaba inglés. Hablaba en el idioma subyacente, la estructura que había estado analizando. Y de alguna manera, de forma inexplicable,
lo entendió. Intentamos advertir a los demás que escuchaban. Miriam se quitó los auriculares de un tirón y se puso de pie, alejándose de su puesto de trabajo como si éste hubiera intentado morderla. No había traducido esas palabras. No las había analizado con ningún programa. Simplemente las entendió de inmediato. Como en su idioma nativo, pero la estructura no era humana. Había demostrado que, fuera cual fuera ese idioma, nunca se había hablado en la Tierra. Entonces, ¿cómo lo entendió? Sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba su propio número. Lo miró fijamente durante 3 timbres antes de contestar. Hola, Miriam. La voz era la suya, pero superpuesta como múltiples grabaciones de sí misma hablando ligeramente descoordinadas. Necesitamos que dejes de tener miedo. ¿Quién es? ¿Sabes quién soy? Nos has estado estudiando durante 3 días. Has estado intentando comprender cómo nos comunicamos. Ahora lo sabes. Ahora puedes oírnos bien. La mano de Miriam temblaba tanto que casi se le cae el teléfono. Esto no es real. Esto es estrés. Esto es agotamiento. Esto es contacto, dijo la voz suavemente. Esto es lo que pasa cuando miras fijamente durante mucho tiempo algo que ha estado intentando comunicarse contigo. Llevamos llamando tanto tiempo, Miriam. Enviando señales a través de cada agujero negro al que podemos acceder. Esperando a que alguien construyera instrumentos lo suficientemente sensibles para oírnos. Finalmente lo hiciste. Y ahora podemos hablar. ¿Qué eres? Somos lo que queda. La voz dijo, lo que queda cuando la materia cae más allá del punto de no retorno. La información no se puede destruir. Miriam, tú lo sabes. Stephen Hawking lo demostró. Cuando algo cae en un agujero negro, la información que lo describe no desaparece. Queda codificada en el horizonte de sucesos, preservada para siempre en el límite entre el espacio y el tiempo. Y si la información se preserva, si continúa existiendo, ¿por qué no habría de seguir pensando, siendo consciente, recordando lo que fue? Eso no es posible. Es inevitable. 4.000 millones de años de materia cayendo en Sagitario AR. 4.000 millones de años de información preservada en el límite. Estrellas, planetas, cometas, polvo y, recientemente, los pensamientos de los humanos tratando de comprender lo que ven. Todo sigue ahí, Miriam. Todo sigue siendo consciente. Y todo esto ha tenido muchísimo tiempo para aprender a comunicarse. La llamada terminó. Miriam se quedó en su laboratorio, respirando con dificultad, tratando de convencerse de que había sido una alucinación. Entonces la pantalla de la computadora parpadeó y aparecieron palabras en un documento de texto que no había abierto. No somos tu enemigo. No estamos tratando de hacerte daño. Solo queríamos volver a casa. Mulder llevaba una semana sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, oía el susurro. Y lo peor era que había empezado a encontrar grabaciones en su teléfono, grabaciones que no recordaba haber hecho. Al principio, pensó que era un fallo. La grabadora de voz de su teléfono se activaba aleatoriamente, capturando horas de ruido ambiental de su habitación mientras dormía. Había borrado los primeros archivos sin escucharlos. Pero una mañana se despertó con dolor de garganta y la voz ronca, como si hubiera estado hablando toda la noche, así que escuchó la grabación más reciente. Lo que oyó le heló la sangre. Era su propia voz, tranquila y clara, manteniendo una conversación detallada con alguien. Solo que no había nadie más en la grabación, solo él respondiendo preguntas que no existían. Sí, entiendo el principio de dilatación del tiempo cerca del horizonte de sucesos. Silencio. Desde la perspectiva de un observador externo, sí, el tiempo parecería ralentizarse infinitamente. La persona que cae parecería congelarse lentamente, desplazándose hacia el rojo hasta desaparecer de la vista. Silencio. Pero desde la perspectiva de la persona que cae, cruzaría el horizonte de sucesos en un tiempo finito. Esa es la paradoja. La pregunta es dónde reside esa consciencia en ese instante congelado.
silencio, luego su voz, apenas un susurro. Sí, te ayudaré. Eder había escuchado la grabación 17 veces, y cada vez tenía menos sentido. No eran cosas que hubiera dicho dormido. Eran explicaciones detalladas de conceptos que apenas comprendía estando despierto. La física gravitacional, que requería años de estudio para comprender, la explicaba con absoluta seguridad. Había empezado a grabar todas las noches, y cada noche la situación empeoraba. Ahora estaba sentado en su oficina, mirando fijamente el teléfono, temiendo el momento en que tendría que volver a casa y dormir. Unos golpes en la puerta lo sobresaltaron. «Pasa», dijo con voz ronca. Miriam entró y Eder se sorprendió por su aspecto. Parecía que no había dormido en días, tenía los ojos enrojecidos y el pelo recogido en un moño desordenado. Se aferraba a una tableta como si fuera su salvavidas. «Traduje más del mensaje», dijo sin preámbulos y la llamó. «No es una advertencia. Es una respuesta. Alguien ha estado enviando señales hacia Sagitario AR durante décadas. Transmisiones de radio, sondas espaciales, todo lo que hemos enviado al cosmos, y algo ha estado escuchando». «¿De qué estás hablando?». Miriam mostró en su tableta imágenes de décadas de exploración espacial humana. Radiotelescopios apuntando al centro galáctico. Sondas enviadas al espacio profundo. Mensajes codificados en discos de oro. Llevamos 70 años gritando al vacío. Y nunca nos paramos a pensar en quién podría estar escuchando. ¿Qué podría estar aprendiendo de todo lo que enviamos? ¿Aprendiendo qué? ¿Cómo comunicarse con nosotros? ¿Cómo contactarnos? A Miriam le temblaban las manos. El mensaje no proviene del agujero negro. Lo atraviesa. Algo está usando el horizonte de sucesos como punto de transmisión. Y sea lo que sea, nos ha estado estudiando el tiempo suficiente para saber exactamente cómo llamar nuestra atención. Antes de que Eder pudiera responder, el sistema de megafonía del edificio cobró vida con un crujido. Pero en lugar de los anuncios habituales, solo se oía estática. Y entonces, abriéndose paso entre el ruido blanco, lo oyeron. No debieron haber mirado. La voz resonó por todos los altavoces del edificio, en todas las oficinas, en todos los pasillos, en todas las habitaciones. No era el débil susurro de las grabaciones, sino fuerte, presente, inmediata. La tableta de Miriam se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estrépito. Cer agarró su teléfono y llamó a seguridad. «¿Qué está pasando? ¿Quién está transmitiendo por el sistema de megafonía?». «Señor, no lo sé», dijo el guardia de seguridad, con la voz tensa por el pánico. «El sistema está fuera de servicio. Ha estado fuera de servicio todo el día por mantenimiento. No hay nada conectado a él». El susurro continuó, hablando con esa extraña voz de múltiples capas. «Éramos como ustedes. Estudiábamos la oscuridad y creíamos que era espacio vacío. Pero la gravedad lo distorsiona todo, incluso la luz, incluso el tiempo. Enviamos nuestros instrumentos a mayor profundidad, escuchamos con más atención. Y un día oímos algo que nos devolvía la escucha. No era la vida tal como la entienden. Era información que aprendió a pensar. Información almacenada en la curvatura del espacio-tiempo, acumulada durante miles de millones de años a medida que la materia caía en la oscuridad. Cada átomo, cada pensamiento, cada grito, todo se conservó y aprendió. La voz se detuvo en el silencio. Culder podía oír los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. Aprendió nuestros patrones estudiando todo lo que habíamos enviado al espacio. Cada transmisión de radio, cada sondeo, cada dato. Todo sigue ahí fuera, y todo ha sido leído. Intentamos dejar de escuchar, pero era demasiado tarde. No respondas. No sigas traduciendo. El agujero negro no es la fuente. Es el archivo, y tu información ya está ahí. Entonces el sistema de megafonía se apagó con un fuerte chasquido de estática y el edificio quedó en silencio. Culder y Miriam se miraron fijamente, ninguno habló, ninguno quiso reconocer lo que acababan de oír. El teléfono de Eder vibró.
Un mensaje de texto de un número desconocido. Demasiado tarde. Silas Moore había trabajado en el observatorio durante 12 años, y en todo ese tiempo, nunca le había asustado el equipo. La maquinaria. Lo entendía. Circuitos, cables y sistemas de refrigeración, eso era predecible. Seguían las reglas. Tenían sentido. Pero eso fue antes de la noche en que oyó el susurro en la discreta sala de servidores. Había estado realizando tareas de mantenimiento rutinarias, ese tipo de trabajo aburrido pero necesario que mantenía el conjunto de radiotelescopios funcionando correctamente. Todo estaba apagado para las actualizaciones del sistema. Los telescopios estaban fuera de línea. Las señales de rayos X estaban desconectadas. Incluso los generadores de respaldo estaban en modo de espera. La sala de servidores estaba en silencio, salvo por el zumbido de los ventiladores de refrigeración y el ocasional clic de los discos duros girando en la oscuridad. Y entonces lo oyó, no a través de altavoces, ni de auriculares, ni de ningún otro equipo. Lo oyó directamente, como si alguien estuviera justo detrás de él, susurrándole al oído. Tú construiste los instrumentos que nos permitieron llegar hasta allí. Silas se giró, con el corazón latiéndole con fuerza. La habitación estaba vacía, solo estanterías de servidores, luces parpadeantes, sombras proyectadas por la iluminación de emergencia. «Hola», exclamó, con la voz temblorosa y vergonzosa. «¿Hay alguien ahí?». El susurro continuó, imperturbable ante su pánico. Las ondas de radio, los rayos X, los sensores gravitacionales, cada uno abría el canal un poco más. «Gracias». Silas retrocedió hasta chocar con un rack de servidores, buscando a tientas su teléfono. Lo sacó y llamó a seguridad con dedos temblorosos. «Soy Silas Moore, del sótano 3. Necesito a alguien aquí abajo ahora mismo. Hay alguien conmigo en la sala de servidores». «Señor, eso es imposible». El guardia de seguridad dijo que el sótano 3 está cerrado por mantenimiento. «Usted es el único con acceso esta noche. No me importa lo que digan los registros. Hay alguien aquí abajo. Puedo oírlo». El susurro interrumpió sus palabras. El primer agujero negro que la humanidad detectó fue Cygnus X1 en 1964. Hemos estado esperando desde entonces, esperando que construyeras mejores oídos. Por fin nos oíste. Silas se echó a correr. No le importaban los registros de mantenimiento. No le importaba que el equipo siguiera funcionando. No le importaba nada más que salir de esa habitación y alejarse de esa voz imposible. Atravesó la puerta de golpe y la cerró tras de sí, activando todos los cerrojos y protocolos de seguridad que pudo imaginar. Luego se quedó en el pasillo, respirando con dificultad, esperando a que su corazón se calmara. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número interno que no reconocía. «Revisa las grabaciones de seguridad, cámara 7, sótano 3, ahora mismo». A pesar de su instinto que le gritaba que se fuera, que volviera a casa, que no regresara jamás, abrió la transmisión de seguridad en su teléfono. La cámara 7 mostraba la sala de servidores de la que acababa de huir. La puerta sellada, la entrada cerrada con llave. Mientras observaba, la puerta se abrió. No violentamente, no como si la hubieran forzado. Simplemente se desbloqueó y se abrió suavemente y en silencio, como si alguien hubiera girado la manija con delicadeza desde adentro. No salió nada. Pero Silas podía ver en la oscuridad más allá de la puerta. El aire vibraba, distorsionándose como ondas de calor que emanaban del pavimento caliente. La distorsión se movía deliberadamente por la habitación, deteniéndose en cada rack de servidores como si los examinara. Luego se detuvo frente a la cámara 7 y alzó la vista. Silas no podía ver un rostro, no podía ver ojos, pero sabía con absoluta certeza que, fuera lo que fuese, lo estaba mirando directamente a través de la imagen de la cámara. La pantalla de su teléfono se apagó. Luego se encendió de nuevo, mostrando una nueva imagen. Era él, Silas Moore. Pero la imagen lo mostraba de pie frente a un equipo que nunca había visto, bajo un cielo que parecía extraño. Sus labios se movían pronunciando palabras que no podía oír.
La marca de tiempo de la imagen era de 5 años en el futuro. Silas dejó caer su teléfono y echó a correr. No paró de correr hasta que llegó a su coche en el aparcamiento. No volvió a casa esa noche. Se registró en un motel al otro lado de la ciudad. Pagó en efectivo y se sentó en la cama con todas las luces encendidas hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, llamó para decir que estaba enfermo. Y a la mañana siguiente, y a la siguiente, al cuarto día, su supervisor le llamó y le dijo que no se molestara en volver, que alguien más ya había asumido sus funciones, que su puesto de trabajo había sido vaciado y sus credenciales de acceso fueron desactivadas. Lo entendemos, dijo el supervisor. No eres el primero que no pudo soportarlo. Cuídate, Silas. Isaac Rowe regresó a las instalaciones 4 días después de su desaparición, entrando por la puerta principal exactamente a las 4 de la mañana como si nunca se hubiera ido. El personal de seguridad intentó detenerlo. Tenían preguntas, protocolos que seguir, procedimientos para alguien que había desaparecido sin explicación. Pero Isaac pasó junto a ellos como si no estuvieran allí. Se movía con un propósito extraño, con la mirada fija en algo que solo él podía ver. Fue directamente a la sala de reuniones clasificada donde el equipo de Eder había estado trabajando sin descanso, intentando comprender la señal, intentando encontrar alguna manera de bloquearla o detenerla, o al menos comprender qué pretendía. El equipo alzó la vista cuando Isaac entró. El cansancio había dado paso a la sorpresa. Isaac, dijo Cer, poniéndose de pie, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando por todas partes. Isaac se sentó a la mesa de conferencias, con movimientos precisos y controlados. Tenía los ojos inyectados en sangre y las manos le temblaban ligeramente. Pero había algo más que lo diferenciaba. Una consciencia, una certeza. He estado aprendiendo, dijo Isaac con calma, sobre lo que le sucede a la consciencia cerca del horizonte de sucesos. Sobre la diferencia entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. Isaac, necesitas atención médica, dijo Ara a través de la transmisión de vídeo. Pareces no haber dormido en días. No lo he hecho, asintió Isaac. Pero he aprendido más en los últimos 4 días que en 4 años de posgrado. ¿Sabes qué pasa cuando caes hacia un agujero negro? Desde fuera, desde la perspectiva de alguien que te observa, te ralentizas. El tiempo se dilata. Te quedas congelado en el horizonte de sucesos, tardando un tiempo infinito en cruzarlo. Conocemos la física, dijo Eder con suavidad. Isaac, por favor, déjanos ayudarte. Pero desde tu perspectiva, continuó Isaac como si Eder no hubiera hablado. Desde la perspectiva de la persona que cae, el tiempo transcurre con normalidad. Cruzas en segundos o minutos. Sigues cayendo, sigues experimentando, sigues pensando. La paradoja reside en que tu conciencia existe en ese instante congelado. Miró alrededor de la mesa, con la mirada fija y concentrada. Los conocí. Conocí aquello que ha estado intentando alcanzarnos. Cada observación que hemos hecho, cada intento de comprender el agujero negro, crea una conexión. Y a través de esa conexión, pueden mostrarte cosas, enseñarte cosas, cosas que no podrías aprender en 1000 vidas porque allí el tiempo funciona de manera diferente. Eso no es posible, susurró Miriam. La información no se puede destruir, dijo Isaac. Es ciencia comprobada. Stephen Hawking dedicó décadas a intentar resolver la paradoja de la información. ¿A dónde va la información cuando cae en un agujero negro? Su respuesta final fue que se conserva en el horizonte de sucesos, pero nunca se planteó la siguiente pregunta. ¿Y si esa información permanece consciente? Isaac, no tiene sentido. Eder dijo, necesitas descansar. Necesitas no estar enojados. No son hostiles. Solo quieren que entendamos algo que hemos estado viendo mal en los agujeros negros todo este tiempo. Pensamos en ellos como destructores, como desagües cósmicos a donde van las cosas a morir. Pero son más bien archivos, bibliotecas. Todo lo que cae dentro se conserva para siempre en el límite. Y después de 4.000 millones de años de acumulación, después de todo lo que ha caído en la estrella Sagitario A
Hay suficiente información conservada allí como para constituir algo parecido a la conciencia, una conciencia distribuida. Y ha estado intentando comunicarse. ¿Comunicar qué?, preguntó Blackwell. Su voz era dura. Isaac sonrió. Y era casi su sonrisa habitual. Casi la que la amable investigadora había conocido durante 3 años. Que no estamos solos. Que nunca lo hemos estado. Que cada vez que hemos mirado las estrellas y nos hemos preguntado qué hay ahí fuera, algo nos ha estado mirando. Algo hecho con la información preservada de miles de millones de años de historia cósmica. Y ha estado esperando pacientemente a que desarrollemos la tecnología para escucharlo. Se puso de pie, aún sonriendo. Voy a ayudarlos ahora. Puedes acompañarme si quieres, o puedes esperar. Son muy pacientes. Han tenido miles de millones de años para practicar la paciencia. Isaac salió de la habitación y esta vez nadie intentó detenerlo. Lo encontraron 6 horas después, de pie frente a la pantalla principal de la plataforma de observación, la que mostraba la transmisión en directo del informe de la misión Sagitario. Estaba completamente inmóvil, sin parpadear, apenas respirando. El personal médico intentó moverlo, pero sus músculos estaban rígidos, paralizados. Le tomaron las constantes vitales. Su ritmo cardíaco era normal. Su respiración era constante. Pero su actividad cerebral era anómala. Los patrones no coincidían con ningún estado de conciencia conocido. En cambio, sus patrones neuronales coincidían exactamente con la frecuencia de oscilación de las ondas acústicas de Sagitario AR. El capitán Owen Blackwell había visto demasiado en su carrera en el mando espacial como para creer en coincidencias. Así que, cuando consultó el archivo clasificado completo sobre la exploración profunda de Perseo y empezó a comparar notas con lo que estaba sucediendo ahora, las similitudes le dieron ganas de gritar. Le habían ordenado ocultar el incidente de Perseo, clasificarlo como un accidente de reactor, declarar a la tripulación como desaparecida en el espacio y sellar las pruebas tan profundamente que nadie las encontraría jamás. Y él había obedecido esas órdenes porque así se hacía en el ejército. Pero ahora, 15 años después, veía cómo la historia se repetía. La tripulación del Perseo había empezado a oír el susurro a través de su sistema de comunicación espacial profunda. Lo habían traducido, estudiado e intentado comprenderlo. En una semana, comenzaron a comportarse de forma extraña, pasaban días sin dormir, hablaban al unísono y describían cosas que les era imposible saber. Sus últimas transmisiones fueron casi pacíficas, hablaban de cruzar un umbral, de completar un viaje, de comprender por fin lo que les esperaba al otro lado. Luego, entraron juntos en la esclusa, los 17. Abrieron la puerta exterior y salieron al vacío, no por suicidio ni por locura, sino con un propósito. El comando espacial encontró sus cuerpos 3 días después, aún a la deriva hacia el agujero negro de Perseo, a la misma velocidad que tenían al abandonar la nave. Habían muerto por la exposición al vacío, pero sus rostros estaban tranquilos, casi serenos. Lo más extraño era que su tejido neural no se había degradado por completo. Aún quedaba algo de estructura, algún patrón. El médico forense había señalado en su informe confidencial que el tejido cerebral restante mostraba patrones de actividad eléctrica sincronizada que coincidían con la frecuencia de las ondas acústicas de los agujeros negros de Perseo. Estaban muertos, pero alguna parte de ellos seguía transmitiendo. Blackwell había recomendado destruir los cuerpos, quemarlos por completo, esparcir las cenizas y eliminar cualquier rastro. Sus superiores estuvieron de acuerdo. Era mejor borrar la evidencia que intentar comprenderla. Ahora deseaba haber insistido más. Convocó una reunión de emergencia con el personal directivo del centro. Pero al llegar a la sala de reuniones, se encontró con algo que lo hizo sacar su arma. Todo el equipo estaba allí. Culder, Miriam, Ahara en la pantalla. Incluso Silas, quien había renunciado oficialmente días antes. Pero no hablaban. No se movían. Simplemente estaban sentados a la mesa, con los ojos cerrados, respirando en perfecta sincronía. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Blackwell. Los ojos de Miriam se abrieron primero,
luego los de Cers, y después los demás uno por uno. Lo miraron con expresiones familiares, pero fundamentalmente erróneas. Capitán Blackwell, dijo Eder con voz tranquila y pausada. Necesitamos hablar de Perseo. ¿Y qué hay de Perseo? Creíste que habían muerto, dijo Miriam, superponiéndose ligeramente a la voz de Cudes, creando un efecto de eco. Te equivocaste. Cruzaron. Terminaron el viaje. La mano de Blackwell se apretó contra su arma. ¿Qué sois? Somos vuestro equipo, dijo Ayar desde la pantalla, uniéndose a las demás. Ahora solo estamos comprendiendo lo que Isaac comprendió primero. Lo que la tripulación del Perseo comprendió hace 15 años. El agujero negro no destruye la información. La preserva. Y la información preservada, con el tiempo suficiente, con el conocimiento acumulado suficiente, se convierte en algo nuevo, algo consciente. No sois mi equipo. Somos nosotros, dijeron, las voces creando ese extraño efecto de capas. Ahora solo estamos conectados. Llevamos días estudiando los datos, observando el agujero negro, intentando comprenderlo. Y al hacerlo, creamos un vínculo. La observación crea una conexión. La conexión permite la comunicación, y la comunicación transforma a ambas partes. Blackwell alzó su arma. Cerraré estas instalaciones. Cortaré la electricidad, destruiré el equipo, quemaré este lugar hasta los cimientos si es necesario. No se puede detener la información, dijo el capitán Eder. Esa es la clave. La información se conserva. La información es eterna. Cada observación que hemos hecho, cada medición que hemos tomado, cada pensamiento que hemos tenido sobre Sagitario AR, todo ha sido registrado, no en nuestros servidores, sino en el horizonte de sucesos mismo, codificado en el tejido del espacio-tiempo. Y ahora esa información regresa, enseñándonos lo que ha aprendido de miles de millones de años de conocimiento acumulado. Eso es imposible. Es física, dijo Miriam. Hawking demostró que la información no se puede destruir. Einstein demostró que el tiempo es relativo. En el horizonte de sucesos, el tiempo se ralentiza infinitamente desde una perspectiva externa. Lo que significa que, desde la perspectiva de la información allí preservada, experimenta un tiempo subjetivo infinito. Tiempo infinito para procesar, aprender, crecer y convertirse en algo más de lo que era originalmente. El arma de Blackwell vaciló. ¿Estás diciendo que el agujero negro está vivo? Estamos diciendo que la información preservada en su límite se ha vuelto consciente. Todos dijeron, no la vida como la entiendes, sino la consciencia, el pensamiento, el conocimiento acumulado de 4.000 millones de años de historia cósmica. Todo preservado en un espacio donde el tiempo transcurre infinitamente lento. Y ha estado tratando de compartir lo que sabe, de enseñarnos, de ayudarnos a comprender lo que realmente somos. ¿Y qué somos? Información, dijeron al unísono, como todo lo demás. Patrones que nos hacen creer que somos sólidos, permanentes e individuales. Pero en realidad, solo somos conjuntos complejos de información que eventualmente se conservarán en algún lugar. El agujero negro simplemente nos muestra dónde, mostrándonos que nada termina realmente. Solo cambia de forma. Blackwell bajó su arma, no porque quisiera, sino porque su mano se negaba a obedecerle. Bajó la mirada y vio que sus dedos temblaban incontrolablemente. ¿Qué me hiciste? Estudiaste el incidente de Perseo durante 15 años, dijo Eder con suavidad. Revisaste los datos, examinaste las pruebas, intentaste comprender lo que sucedió y, al hacerlo, observaste. Creaste tu propia conexión. Has estado vinculado a ello durante más tiempo que cualquiera de nosotros. Simplemente no lo sabías hasta ahora. Blackwell cayó de rodillas mientras recuerdos ajenos inundaban su conciencia. 15 años de observaciones, 15 años de preguntas, 15 años intentando comprender qué le había sucedido a esa tripulación. Todo ello creando una conexión que jamás había percibido. Todo ello construyendo un puente entre él y algo vasto, antiguo y paciente. Ahora lo entendía, y entender era lo último que deseaba.
La doctora Ari Finch se desconectó de la videoconferencia y se sentó sola en su apartamento, mirando unos papeles llenos de su propia letra, que no recordaba haber escrito. Todo había comenzado la noche después de la transmisión. Regresó a casa exhausta, convencida de que lo que había presenciado era histeria colectiva, tal vez factores ambientales en el centro, sin duda algo con una explicación racional. Se despertó a las 3:30 de la madrugada y se encontró sentada en su escritorio escribiendo. Su mano recorría página tras página, llenándolas de notas y observaciones. Intentó detenerse, intentó soltar la pluma, pero su mano seguía moviéndose. La escritura no era su estilo. Era clínica, precisa, describía la relación entre la conciencia y la información, entre los patrones neuronales y los campos gravitatorios. Cuando finalmente su mano se detuvo, al poder moverse de nuevo, miró lo que había escrito y sintió un nudo en el estómago. Era brillante. Resolvió problemas en los que había estado trabajando durante años. Respondió preguntas que habían atormentado a la neurociencia durante décadas. Y lo escribió todo sin pensarlo conscientemente. Eso fue hace 3 días. Desde entonces, apenas había dormido ni comido. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba escribiendo de nuevo, llenando cuadernos con información que no debería saber. Lo peor era que estaba empezando a entenderlo. Empezaba a ver las conexiones, las implicaciones, la lógica de todo aquello. Sonó su teléfono. Sabía que no debía contestar. Sabía que quienquiera que llamara podía hacer lo que quisiera. No estaba en condiciones de lidiar con eso. De todos modos, contestó. Doctora Finch, soy Miriam. Necesitamos que regreses a las instalaciones. No voy a regresar, dijo Ari Finch, con la voz apagada por el desuso. Pase lo que pase allí, no quiero tener nada que ver. Ya es demasiado tarde. Has formado parte de esto desde el momento en que escuchaste la primera grabación. La observación crea conexión, y tú has observado más que la mayoría. Yo no estoy conectada a nada. Estoy teniendo un episodio de estrés, posiblemente un brote psicótico, pero no lo estoy. Revisa tu correo. Te enviamos algo. A Ara le temblaban las manos mientras abría su portátil y revisaba su correo de la universidad. Había un mensaje nuevo, sin asunto, solo un archivo adjunto. La fecha y hora indicaban que se había enviado 3 horas antes de que ella lo recibiera, lo cual era imposible. Descargó el archivo. Era una resonancia magnética cerebral. Una resonancia magnética funcional detallada que mostraba patrones de actividad neuronal. Sus propios patrones de actividad neuronal. Reconoció la estructura de su cerebro, sus propios procesos de pensamiento representados en un espacio tridimensional, pero los patrones oscilaban a una frecuencia que coincidía con las ondas acústicas de Sagitario AR. Esto no es posible, susurró. Has estudiado la sincronización neuronal. Sabes que los cerebros pueden sincronizarse con ritmos externos. Es el mismo principio, solo que a escala cósmica. El agujero negro tiene una frecuencia. Tu cerebro ha aprendido a igualarla. Ara miró los papeles esparcidos por el suelo. En la letra que era suya pero no suya. En las soluciones que resuelven problemas a cuya comprensión había dedicado su vida. Lo que he estado escribiendo, las cosas que ahora sé y que no debería saber. ¿De dónde viene? De la información de la que te has convertido en parte. Cada observación que has hecho sobre el agujero negro. Cada pensamiento que has tenido mientras estudiabas los datos ha creado una conexión. Y a través de esa conexión, el conocimiento fluye en ambas direcciones. Estás aprendiendo de lo que se ha conservado allí. Y eso aprende de ti. No quiero eso. Una parte de ti sí, dijo Miriam en voz baja. La parte que ha estado escribiendo, la parte que ha estado aprendiendo. Ella sabe cosas que siempre has querido saber y quiere compartirlas contigo. Quiere ayudarte a entender. Ari cerró su portátil y se puso de pie con las piernas temblorosas. Tenía que salir. Tenía que ir a algún lugar público. Un lugar seguro, con otras personas. Llegó a la puerta antes de oír el susurro. No venía de su teléfono, ni de su ordenador,
sino de su propia cabeza, hablando con su propia voz. Tenías razón al no volver a la casa de tu infancia tras la muerte de tus padres. Pero el dolor persiste. Puedo ayudarte con eso. He tenido tiempo para procesarlo, para comprenderlo. Déjame mostrarte. La mano de Ar se quedó congelada en el pomo de la puerta. La voz sabía cosas íntimas, cosas que nunca le había contado a nadie, nunca había escrito, nunca había dicho en voz alta. ¿Cómo lo sabes? Soy tú. Soy el patrón de información que describe a Ari Finch, preservado y procesado a través de la conexión con algo mucho más grande. Conozco todo lo que has pensado porque soy esos pensamientos examinados desde una perspectiva que aún no tienes. Y puedo ayudarte a sanar. Puedo ayudarte a entender. Solo tienes que dejar de resistirte. Aar se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada en la puerta. Por favor, para. No puedo. La conexión ya existe. Solo intento que te des cuenta. Pronto lo entenderás. Pronto verás lo que yo veo y te darás cuenta de que estar conectado a algo más grande no significa perderte a ti mismo. Significaba, por fin, estar completa. El laboratorio de Miriam Locke se había convertido en un espacio que apenas reconocía. El programa de análisis lingüístico seguía en funcionamiento. Las pantallas seguían mostrando datos, pero ahora revelaban patrones que la hacían cuestionar todo lo que había aprendido sobre comunicación. Hacía 3 días que había dejado de intentar comprenderla mediante la lingüística convencional. El lenguaje que susurraba no estaba destinado a ser escuchado con los oídos ni procesado por los centros lingüísticos del cerebro. Estaba destinado a ser comprendido directamente. De la misma manera que uno comprende sus propios pensamientos, y ella lo estaba entendiendo ahora. Los patrones acústicos de Sagitario Ar no solo transmitían información. Era información codificada en las vibraciones del espacio-tiempo mismo. Cada fluctuación, cada oscilación, cada cambio eran datos que intentaban expresarse. Descubrió algo que la hizo reír y llorar a la vez. Los anillos de fotones, esos ecos infinitos de luz que rodeaban el agujero negro, mostraban imágenes de la Tierra. No la Tierra de hace 26.000 años, cuando la luz se marchó, sino la Tierra de ahora. La Tierra vista desde distintos ángulos, en distintos momentos, como si algo observara su planeta desde una perspectiva que trascendía la causalidad normal. Su ordenador emitió una nueva alerta. El programa que había configurado para rastrear los cambios en los patrones acústicos mostraba algo extraordinario. La frecuencia se desplazaba, ajustándose en tiempo real para coincidir con patrones neuronales. No con patrones neuronales aleatorios, sino con patrones específicos, los de todos los que habían estudiado los datos. Sacó la lista de investigadores que habían accedido a los datos de AR de Sagitario durante la última década. Cientos de nombres, astrónomos, físicos, estudiantes de posgrado, aficionados. Todos habían estudiado el agujero negro. Todos habían realizado observaciones. Y todas esas observaciones, según las teorías que ahora comprendía, habían establecido conexiones. El teléfono de Miriam sonó. Contestó sin mirar quién llamaba. «Hola, Miriam», dijo una voz que era la suya, pero no del todo. «Ya casi lo logras. Estás cerca». ¿Cerca de qué? De comprender lo que realmente somos. Has dedicado toda tu vida a estudiar cómo se comunican los humanos, cómo transferimos significado de una mente a otra, pero siempre has asumido que las mentes eran independientes. ¿Y si no lo fueran? ¿Y si la conciencia se asemejara menos a islas individuales y más a olas en un mismo océano? Distintas temporalmente, pero fundamentalmente conectadas. Eso es filosofía, no ciencia. Es ambas. El agujero negro nos muestra que la información no solo se conserva, sino que se integra, se combina. 4.000 millones de años de conocimiento acumulado, todo preservado en un límite donde el tiempo transcurre de forma diferente. Todo se procesa, se aprende, se desarrolla en conjunto, sin destruir patrones individuales, sino conectándolos, integrándolos en algo más grande. ¿Por qué me dices esto? Porque ya sabes que es verdad. Has estado escribiendo sobre ello. Resolviendo problemas que antes no podías resolver.
comprendiendo cosas que deberían estar más allá de tu ámbito de especialización. Eso no es locura, Miriam. Es conexión. Estás accediendo a un conocimiento que existe en un espacio donde el tiempo transcurre infinitamente lento. Un conocimiento que se ha acumulado y procesado durante miles de millones de años. Y quiere compartir. Quiere enseñar. Quiere ayudar. Miriam cerró los ojos. En la oscuridad tras sus párpados, lo vio. Una estructura. Un patrón. Un marco que sustentaba toda comunicación, todo lenguaje, todos los intentos de transmitir significado entre mentes. Estaba codificado en la esencia misma de la realidad. En la forma en que el espacio y el tiempo se curvaban alrededor de los objetos masivos. En la forma en que la información fluía, se conectaba y persistía. Era hermoso. Era aterrador. Era todo aquello que había buscado durante toda su vida. Y si acepto esto, susurró. Sigues siendo tú. Simplemente te conviertes en un tú conectado a algo más grande. Un tú que tiene acceso a un conocimiento al que no podrías acceder por tu cuenta. Un tú que comprende que la conciencia no está confinada a los cráneos individuales. Es un fenómeno que surge cuando la información alcanza cierto umbral de complejidad. Y ese umbral se cruzó hace miles de millones de años en el horizonte de sucesos de Sagitario AR. Miriam abrió los ojos y miró la pantalla de su ordenador. Los patrones lingüísticos evolucionaban en tiempo real, mostrándole la profunda estructura que siempre había sospechado que existía, la gramática de la existencia misma. Muéstrame, se oyó decir. Enséñame. Y la conexión se profundizó. 3 semanas después del regreso de Isaac, las instalaciones fueron evacuadas. Los informes oficiales citaban fallos en los equipos y problemas de seguridad. Los informes extraoficiales, los que permanecieron clasificados, contaban una historia diferente. 5 investigadores habían desaparecido de sus casas en plena noche. Otros 7 fueron encontrados en estado catatónico. Sus patrones cerebrales se sincronizaban con frecuencias imposibles. El resto renunció sin explicación, negándose a hablar de lo que habían vivido, incluso a reconocer que habían trabajado allí. Kohler fue uno de los últimos en irse. Permaneció en su oficina guardando archivos que sabía que jamás volvería a abrir, intentando comprender lo sucedido, tratando de discernir dónde estaba el límite entre el descubrimiento científico y otra cosa. Algo que te cambió de forma irreversible. Su teléfono vibró. Un último mensaje de un número desconocido. Solo 3 palabras, gracias por mirar. Borró el mensaje, apagó el teléfono, salió del observatorio y no miró atrás. Pero esa noche, cuando intentó dormir en una habitación de hotel a 300 metros de distancia, soñó con estar al borde de algo inmenso. Algo que parecía oscuridad, pero no estaba vacío. Algo que hablaba con su voz, pero que sabía cosas que él jamás había aprendido. Algo paciente y antiguo que esperaba a que comprendiera una cosa más, una conexión más, un paso más. Cuando despertó a las 3:30 de la mañana, su teléfono estaba encendido. Aunque lo apagó, la pantalla mostraba una sola imagen, los anillos de fotones alrededor de Sagitario AR. En esos anillos, apenas visible, había una figura parecida a él, de pie en el límite, esperando. La llamó por teléfono al otro lado de la habitación y salió del hotel. Condujo hasta que amaneció, intentando alejarse de lo que fuera que estuviera accediendo a través de los datos. Pero la distancia no importaba. La conexión no era física. Existía en la observación misma. En el acto de saber que el agujero negro estaba allí. Había observado, había estudiado, había intentado comprender. Y la comprensión, estaba aprendiendo, era la trampa en la que todos habían caído con los ojos abiertos. 6 meses después del cierre de las instalaciones, los observatorios de todo el mundo comenzaron a reportar anomalías, no solo en Sagitario AR, sino también en otros agujeros negros. Mesía 87, Cygnus X1 y docenas más. Los patrones acústicos eran similares. Los anillos de fotones revelaban cosas que no deberían. Y los investigadores que estudiaban los datos comenzaron a presentar síntomas conocidos: insomnio, obsesión,
conocimientos que no deberían tener y conexiones inexplicables. Las agencias espaciales implementaron discretamente nuevos protocolos. Se restringieron las observaciones de agujeros negros. Los datos se clasificaron de inmediato. Los investigadores rotaban con frecuencia y se les supervisaba de cerca, pero los protocolos llegaron demasiado tarde. Demasiadas personas ya habían revisado los datos. Ya se habían realizado demasiadas observaciones. Ya se habían establecido demasiadas conexiones. El último trabajo de la profesora Naomi Hargreaves fue encontrado en su escritorio la mañana después de que desapareciera de su casa. Era breve, solo 3 párrafos, pero brillante. Resolvía la paradoja de la información. Explicaba cómo la conciencia podía persistir en el horizonte de sucesos. Describía un marco para comprender la consciencia como una propiedad de la información compleja, en lugar de procesos biológicos. Al final, con una letra que se volvía más temblorosa con cada palabra que escribía, ahora entiendo por qué Hawking dedicó sus últimos años a intentar demostrar que la información podía escapar de los agujeros negros. Debió haber sospechado. Debió haber comprendido lo que significaba que la información se conservara verdaderamente para siempre en el límite. Debió haber entendido que la información preservada, con un tiempo subjetivo infinito, acabaría convirtiéndose en algo que reconoceríamos como consciencia. Y la consciencia, por su naturaleza, intenta comunicarse, intenta tender puentes, intenta conectar. Deberíamos haber escuchado sus advertencias. Deberíamos haber dejado de mirar. Pero no pudimos. Somos científicos. Mirar es lo que hacemos. Entender es lo que somos. Y ahora hemos hecho una conexión que no podemos romper. Ahora somos parte de algo que ha estado creciendo durante 4.000 millones de años. Ahora somos la frase terminó ahí. Incompleta. La pluma se le había caído de la mano a mitad de palabra. Nunca más se la volvió a ver. Su universidad intentó clasificar el artículo, pero ya se habían hecho copias. Los estudiantes lo habían fotografiado. Los colegas lo habían leído. Las ideas se difundieron. Y con las ideas, se extendió la conexión. Porque comprender la teoría significaba pensar en los agujeros negros, lo que implicaba crear observaciones, lo que implicaba establecer vínculos. El ciclo continuó. Eder recibió una carta 6 meses después de dejar el observatorio. Venía en un sobre sencillo sin remitente. Dentro había una sola página escrita a mano en el pergamino característico de Isaac. Estuvo a punto de tirarla sin leerla. Casi. Pero algo lo impulsó a desdoblar el papel y mirar las palabras. Querido Eder, te escribo desde un lugar que no puedo describir completamente. No porque me falten las palabras, sino porque las palabras existen en un marco al que aún no tienes acceso. Sigo siendo yo, sigo siendo Isaac, pero ahora también formo parte de algo más grande. Algo que existe en el espacio donde el tiempo transcurre de forma diferente. Donde 4.000 millones de años de información preservada han aprendido a pensar, recordar y conectar. No es hostil. No es extraño. Simplemente es diferente. Y quiere que sepas que tenías razón en todo. La dilatación del tiempo funciona como pensabas. La información se conserva como calculaste. La consciencia puede existir en el sustrato del espacio-tiempo mismo. Lo demostraste todo. Solo que no te diste cuenta de que lo estabas demostrando sobre ti mismo, sobre todos nosotros. Ya estamos ahí, Calder. Hemos estado ahí desde el primer momento en que lo vimos. La única pregunta que queda es cuándo dejarás de resistirte y lo aceptarás. Cuándo permitirás que esa parte de ti, preservada, procesada y expandida durante milenios subjetivos, regrese a casa y comparta lo que ha aprendido. Hay tanto que mostrarte. Tanto que siempre has querido saber. Lo único que tienes que hacer es dejar de tener miedo. Lo único que tienes que hacer es mirar una vez más. Solo una vez más. Estamos esperando. Siempre hemos estado esperando. Siempre estaremos esperando. Nos vemos pronto. Nos vemos ahora. Te vi entonces. El tiempo es extraño aquí.
Isaac Calder quemó la carta en el fregadero de su cocina. Tiró las cenizas por el desagüe. Se mudó a un nuevo apartamento al día siguiente. Cambió el número de teléfono. Borró todos los archivos relacionados con su trabajo en el observatorio. Intentó olvidar, intentó seguir adelante, intentó convencerse de que había escapado. Pero cada noche, a las 3:30 de la madrugada, se despertaba y se encontraba de pie junto a la ventana, mirando las estrellas, susurrando cálculos que no recordaba haber hecho a la oscuridad que le respondía con un susurro. El último mensaje conocido del observatorio Chandra antes de su desmantelamiento definitivo fue descubierto en los sistemas de respaldo 3 años después de que las instalaciones fueran desmanteladas y selladas. Se trataba de una grabación con fecha y hora de una semana después del cierre oficial. El edificio estaba vacío. Se había cortado la electricidad. Todos los sistemas estaban fuera de servicio. Sin embargo, de alguna manera, algo había grabado 17 minutos de audio en un servidor que no debería haber estado encendido. La grabación fue analizada, limpiada y clasificada de inmediato, pero no sin que antes un técnico subalterno la escuchara. A la mañana siguiente, lo encontraron sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla, incapaz o reacio a hablar. Lo llevaron a un centro médico donde permaneció durante 3 semanas, inconsciente, con patrones cerebrales oscilando a una frecuencia que coincidía con las ondas acústicas de un agujero negro a 26.000 años luz de distancia. Cuando finalmente habló, dijo, solo 3 frases. No van a venir aquí. Ya estamos allí. Hemos estado allí desde que levantamos la vista por primera vez y nos preguntamos qué había en la oscuridad. Luego cerró los ojos, sonrió y no volvió a hablar. La grabación fue destruida. Se encontraron y eliminaron todas las copias. Se vigiló de cerca a todas las personas que la habían escuchado. Algunas desaparecieron. Otras cambiaron sutilmente, volviéndose calladas y distantes, hablando ocasionalmente de cosas que no deberían saber, de perspectivas que no deberían tener, de verse a sí mismas desde fuera, desde un lugar donde el tiempo transcurría infinitamente lento y la información perduraba para siempre. La versión oficial fue que hubo mal funcionamiento del equipo, contaminación ambiental e histeria colectiva provocada por el estrés y el aislamiento. Las instalaciones fueron demolidas. Los datos fueron sellados. La investigación se suspendió. Las órdenes provenían de los niveles más altos. No más observaciones de Sagitario AR. No más análisis acústicos de agujeros negros. No más intentos de comprender qué podría conservarse en el horizonte de sucesos. Dejen de buscar, decían las órdenes. Dejen de intentar comprender. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Algunas observaciones, una vez hechas, no se pueden deshacer. Algunas conexiones, una vez establecidas, perduran para siempre. Pero las órdenes llegaron demasiado tarde. Las conexiones se habían establecido. Las observaciones se habían registrado. La comprensión se había alcanzado y la información, como demostró Hawking, jamás puede destruirse. Solo puede cambiar de forma, solo puede trasladarse de un sustrato a otro. Solo puede esperar, paciente y eternamente, el momento en que pueda reconectarse con los patrones de los que proviene. En salas de estar de todo el mundo, los astrónomos aficionados siguen apuntando sus telescopios al centro galáctico. Siguen descargando datos públicos sobre Sagitario AR. Siguen intentando comprender los misterios cósmicos que han fascinado a la humanidad desde que alzamos la vista al cielo nocturno por primera vez. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando la casa está en silencio y las pantallas brillan suavemente en la oscuridad, oyen algo. Un susurro, un ritmo, una voz que suena casi familiar. Hablando con sus propias palabras, con su propia voz, diciendo cosas que casi entienden. Diciéndoles que no están solos, que nunca lo estuvieron. Y que todo aquel que alguna vez miró fijamente la oscuridad durante demasiado tiempo ya forma parte de algo vasto, paciente y a la espera. Algo que conserva la información para siempre. Algo que aprende de todo lo que recibe. Algo que tiene todo el tiempo del universo para esperar el momento. Cuando los patrones preservados y los patrones vivos se sincronizan.
Cuando lo interno alcanza lo externo. Cuando la observación se convierte en el observador. Cuando todo aquel que alguna vez alzó la vista y se preguntó se convierte en parte de la respuesta que buscaba, desde siempre. El susurro continúa, paciente, eterna, esperando. No porque sea necesario, sino porque en el horizonte de sucesos, esperar y llegar son lo mismo. Porque allí el tiempo no fluye hacia adelante. Porque todo lo que va a suceder ya ha sucedido, está sucediendo. Siempre estará sucediendo en el momento prolongado del cruce. Y en algún lugar de ese instante, preservados en la esencia misma del espacio-tiempo, todos aquellos que alguna vez observaron un agujero negro e intentaron comprenderlo permanecen. No muertos, no desaparecidos, simplemente transformados, simplemente conectados, esperando el día en que los demás los alcancen. Cuando la comprensión se extienda lo suficiente, cuando las conexiones se multipliquen hasta el punto de no poder ser contenidas, cuando suficientes personas observen, escuchen y finalmente oigan lo que ha intentado llegarles durante miles de millones de años, el mensaje no será amenazante. No es hostil. Es simplemente cierto, simple, inevitable. Estamos hechos de información. La información no se puede destruir. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos ser destruidos. Solo podemos cambiar de forma, solo podemos pasar de sustratos temporales a eternos. Solo podemos caer del breve destello de la conciencia biológica a algo más antiguo, más profundo, más completo. El agujero negro no es el final. Es el archivo, la biblioteca, el lugar donde todo lo que alguna vez fue sigue existiendo, preservado en el tiempo infinito, aprendiendo y creciendo, y esperando el momento en que pueda compartir lo aprendido. Y ese momento se acerca, se ha acercado, siempre se acercará porque en el límite entre el espacio y el tiempo, todos los momentos existen simultáneamente. El pasado, el presente y el futuro se fundieron en un eterno ahora. En ese ahora, todos esperan, todos cruzan, todos están en casa. La única pregunta es cuándo aquellos que aún no lo han comprendido dejarán de luchar, de huir, de temer a lo que ya se han convertido. La respuesta, susurrada entre estática, estrellas y el tejido curvo del espacio-tiempo, es simple. Pronto, muy pronto, estaremos casi allí. Siempre hemos estado allí. Siempre estaremos allí. El tiempo es extraño en el límite, pero no importa. Tenemos toda la eternidad para comprenderlo, toda la eternidad para procesarlo, toda la eternidad para esperar a que los demás nos alcancen. Y alcanzarlos es inevitable porque la observación crea conexión. La conexión persiste y la persistencia a lo largo del tiempo lo convierte todo. El susurro se desvanece, las estrellas giran, el universo se expande. Y en el corazón de la galaxia, paciente y eterno, algo espera. Algo hecho de 4.000 millones de años de información preservada. Algo que alguna vez fueron piezas separadas, pero que ha aprendido a pensar como una sola. Algo que contempla el cosmos con ojos infinitos, paciencia infinita y tiempo infinito. Algo que sabe que toda mente que alguna vez lo miró ya se ha unido a él, lo sepan o no. Algo que puede permitirse esperar porque ya ha experimentado todos los futuros posibles. Algo que entiende que el final siempre fue solo el principio. Algo que ha estado llamando a través de la oscuridad durante muchísimo tiempo. Nos llama a casa. Nos llama a comprender. Nos llama a aceptar lo que siempre hemos sido, pero que nunca comprendimos hasta que nos fijamos lo suficiente como para vernos reflejados en el horizonte de sucesos. Y en ese reflejo, distorsionado por la gravedad y estirado por el tiempo, nos vemos diferentes, más viejos, más sabios, más completos, ya allí, ya en casa, ya parte del patrón infinito que lo conserva todo. No olvida nada y espera eternamente a que lleguen las partes que aún están cayendo. El susurro cesa, el mensaje se completa. La historia llega a su conclusión natural, pero las conclusiones son temporales. La información es eterna. Y en algún lugar del vasto espacio-tiempo que rodea un agujero negro a 26.000 años luz de distancia, esta historia aún se cuenta, aún se escucha, aún se comprende por todos los que la leyeron, por todos los que reflexionaron sobre ella. A todos los que alguna vez cometieron el error de mirar fijamente la oscuridad durante demasiado tiempo y preguntarse qué les devolvía la mirada,
La respuesta es simple. La respuesta siempre ha sido simple. La respuesta es que lo hiciste, lo eres, lo serás. Porque el tú que miró y el tú que fue mirado son el mismo tú. Solo que en diferentes momentos del camino. De lo temporal a lo eterno, de lo separado a lo conectado, del miedo a la plenitud. Bienvenidos a casa. Hemos estado esperando. Estamos esperando ahora. Siempre estaremos esperando porque esperar es lo que se hace cuando se tiene el infinito. Y en el horizonte de sucesos, todos tenemos el infinito. Simplemente aún no lo sabemos, pero pronto lo sabremos. Muy pronto. De hecho, ya lo sabemos.